¿Qué pruebas psicológicas son recomendables en la evaluación del TDAH? Nos lo aclara el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía el físico y divulgador científico Stephen Hawking que la validez de un pensamiento se encuentra en su capacidad para explicar y predecir. En primer lugar, debemos comentar que ningún test neuropsicológico por sí mismo es diagnóstico de ningún trastorno del neurodesarrollo, no del TDAH, de ninguno. Y la evaluación neuropsicológica debe estar incorporada sin duda en una evaluación global de cada paciente. Ningún test diagnostica ni descarta por sí mismo un trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH. Debemos igualmente recordar las 5 aportaciones cruciales de la evaluación neuropsicológica en ese trastorno. La valoración objetiva en un diagnóstico clínico caracterizado por la discrepancia sintomática según evaluación intra e interpersonal, intra e interambiental. La valoración de la capacidad intelectual ligada al proceso escolar, al progreso escolar y al pronóstico. El conocimiento preciso de los trastornos del aprendizaje asociados. Información vital para el diagnóstico diferencial, sin duda. Y programación de un abordaje más individualizado. Un programa de apoyo. En segundo lugar, si vamos a hablar de test para el apoyo diagnóstico o el diagnóstico diferencial, debemos entender al menos el concepto sensibilidad y especificidad. Estos términos se referencian entre 0 y 1, siendo el 0 nulo y el 1 la perfección. La sensibilidad es la capacidad del test para identificar correctamente a los pacientes con TDAH y la especificidad la capacidad para reconocer niños sin este trastorno. Cuando la primera salta, hay pocos casos con TDAH no diagnosticados, útil para el apoyo diagnóstico. Cuando la que salta es la especificidad, señala que habrá pocos falsos positivos, es decir, pocos casos sin TDAH que se diagnostiquen erróneamente con TDAH. Por tanto, útil para el diagnóstico diferencial. Cuando uno revisa artículos o manuales nacionales o internacionales sobre diferentes baterías neuropsicológicas aplicables a pacientes con posible TDAH, el número de tests que se muestra es realmente inmenso. Podemos agrupar, sin embargo, estos tests en 4 grupos. Los cuestionarios de los que ya hemos hablado en otros vídeos, que pueden incorporarse como pruebas útiles, aunque siguen siendo subjetivas. Los test de inteligencia, sin duda necesarios. Los test o pruebas ejecutivo-atencionales, veremos su interés. Las pruebas para evaluar específicamente los trastornos comórbidos o los problemas de aprendizaje asociados. Los test de inteligencia, como comentábamos, son trascendentales en todos los casos. El CI está relacionado científicamente con el progreso escolar, con el desempeño académico y el pronóstico de estos niños. Debe ser una medida, además de la propia edad, para contrastar el resto de las habilidades a medir, es decir, la atención contra el CI, el lenguaje contra el CI. Por otro lado, nos puede adelantar cierta información, habilidades verbales, matemáticas, visoespaciales. De particular interés, la memoria de trabajo, condicionante del aprendizaje en niños con TDAH. El estudio metaanalítico de Alisa Doyle y colaboradores del año 2000 nos adelantaban una sensibilidad de la memoria de trabajo en relación al diagnóstico del TDAH del 0,4, baja, pero una especificidad del 0,83, moderada. Podemos traducir que una memoria de trabajo baja nos puede ayudar a definir el entrenamiento a realizar en el paciente, pero una memoria de trabajo muy alta, hacernos cuestionar, pero solo cuestionar nuestro diagnóstico clínico. Dentro del grupo de test ejecutivo-atencionales podemos incluir diferentes herramientas, el Trail Making Test, el Wisconsin Card Sorting Test, la Torre de Hanoi, la batería española ENFEN. A pesar de evaluar el sistema ejecutivo central frecuentemente subyacente o asociado al TDAH, su correlato con la clínica es desafortunadamente escaso en nuestra experiencia y su validez en el apoyo diagnóstico pobre, según demuestra el estudio metaanalítico de Fraser y colaboradores del año 2004. Dentro de este grupo, en contrapartida, destacaremos 2. El Stroop Test o el subtest de interferencia del ENFEN, con una sensibilidad y especificidad prácticamente idénticas a la memoria de trabajo que antes comentábamos. Las tareas de ejecución continuada o CPTs. Aunque hemos dedicado un vídeo específico a esta tarea y a los numerosos CPTs comercializados, debemos señalizar
el estudio metaanalítico de Argondo y colaboradores del 2023. Este ya nos señalaba que estas tareas tienen una utilidad moderada con una sensibilidad y especificidad superiores a 0,7. Pude contactar con su autor y preguntarle por qué no habían incluido la utilidad del índice de la variabilidad. Su respuesta fue clara: no todos los CPTs lo aportan y no siempre se aporta en literatura. Lástima, porque es la mejor medida. Coincidiendo con nuestra experiencia y la referida en otros estudios como el de Levy y colaboradores del 2018, el índice de variabilidad en la tasa de respuesta es lo más sensible y específico. Otras revisiones, de hecho, como la de Yacra del 2015, aportan sensibilidades y especificidades de estas tareas por encima del 0,8-0,9. Una pequeña parada. Si nos llega un caso con síntomas de TDAH, diferentes síntomas según entornos y opinadores, con evaluaciones neuropsicológicas que detallan una memoria de trabajo normal o elevada, un test de interferencia elevado y 2 CPTs, por ejemplo, con habilidades en la media o mejores que la media, ¿esto es un TDAH? El especialista Sam Goldstein me respondía que no, eso entonces no es TDAH. Vaya. Y por último, la evaluación de la comorbilidad trascendental. La hemos comentado en otros vídeos. Tendremos que valorar específicamente si hay problemas escolares, la lectura, el lenguaje, la escritura, la coordinación, el aprendizaje matemático, atendiendo a los propios síntomas referidos en la anamnesis o interrogatorio familiar. Si hubo retraso significativo del lenguaje o la coordinación en etapas tempranas del desarrollo, pues esto hay que preguntarlo. Plantearlo si hay antecedentes cercanos de dislexia o trastorno del lenguaje. Si en la ejecución del test de inteligencia ya se insinúan problemas en el lenguaje, tareas relacionadas con el razonamiento, habrá que valorar estas áreas de forma más específica. Si durante la evaluación psicológica el especialista observa posibles problemas en estas tareas, por supuesto. Cuidado en diagnósticos tempranos. Aunque la escuela o la familia no hayan detectado problemas lectores, nosotros recomendamos evaluar la lectura siempre, ya que los síntomas pueden pasar desapercibidos. Así utilizaremos tareas como el PROLEC, el Prolexia para la lectura, el SELF, BLOT, IPA para el lenguaje, dependiendo de la disponibilidad de tarea. ¿Y cuál es mi opinión? Reinsistir en la necesidad de una evaluación neuropsicológica que contemple habilidades cognitivas generales, ejecutivo-atencionales, verbales y aquellas relacionadas con las habilidades del aprendizaje lector, matemático, escritor, etc. El conocimiento preciso de estas habilidades permitirá establecer una estrategia terapéutica individualizada y, sin duda, mejorar el pronóstico. Ya lo hemos visto, pero más allá nos aportará una información realmente interesante en el apoyo diagnóstico o justo lo contrario, información que al profesional debe hacernos replantear el diagnóstico clínico del TDAH. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.